Ámbito de las variables. El ámbito de una variable es la zona del programa en la que se define la variable. JavaScript define dos ámbitos para las variables: global y local. El siguiente ejemplo ilustra el comportamiento de los ámbitos. Ejemplo número 1. Función, crea mensaje, apertura y cierre de paréntesis. Mensaje, igual, y entre comillas, mensaje de prueba. Crea mensaje, apertura y cierre de paréntesis. Alert, y entre paréntesis, mensaje. El ejemplo anterior define en primer lugar una función llamada crea mensaje, que contiene en su interior una variable llamada mensaje. A continuación, se llama o invoca a función mediante crea mensaje, apertura y cierre de paréntesis. Y seguidamente, se muestra, mediante el método alert, el valor de la variable llamada mensaje, contenida dentro de función. Sin embargo, al ejecutar el código anterior, no se muestra ningún mensaje por pantalla. La razón es que la variable mensaje se ha definido dentro de la función crea mensaje. Y por tanto, es una variable local, que solamente está definida dentro de la función. Cualquier instrucción que se encuentre dentro de función, puede hacer uso de esa variable. Pero todas las instrucciones que se encuentren en otras función, o fuera de función, no tendrán definida la variable mensaje. De esta forma, para mostrar el mensaje en el código anterior, el método alert debe llamarse desde dentro de la función crea mensaje. Como lo veremos en el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Función, crea mensaje, apertura y cierre de paréntesis. Mensaje, igual, y entre comillas, mensaje de prueba. Alert, y entre paréntesis, mensaje. Crea mensaje. Apertura y cierre de paréntesis. Obteniendo, a partir de este código, una ventana emergente, con la cadena de texto, mensaje de prueba. Con lo que nos podemos dar cuenta, en este ejemplo, que cualquier variable, definida dentro de función, utilizando la palabra reservada solo puede ser utilizada, dentro de dicha función. Esto es a lo que se denomina, variable local. Pasemos ahora, a ver, otro ejemplo. Ejemplo, número 3. Mensaje, igual, y entre comillas, mensaje de prueba. Función, muestra mensaje, apertura y cierre de paréntesis. Alert, y entre paréntesis, mensaje. Este es un ejemplo, inverso al mostrado, en el ejemplo número 1. Dentro de la función, muestra mensaje, se quiere hacer uso, de una variable llamada mensaje, que no ha sido definida, dentro de la propia función. Así que no se muestra ningún mensaje por pantalla. La razón, es que la variable mensaje, se ha definido por fuera de la función, muestra mensaje. Y por tanto, es una variable externa, que solamente puede ser usada, por fuera de función. Para este tipo de casos, es necesario usar un tipo de variable, denominado variable global. Tipo de variable, que estará disponible en cualquier punto del programa, incluso dentro de cualquier función. De esta forma, aunque en el interior de la función, no se haya definido ninguna variable llamada mensaje, una variable global, nos permite que la instrucción alert, contenida dentro de la función, muestre el mensaje correctamente. Si una variable se declara fuera de cualquier función, automáticamente se transforma en una variable global. Independientemente si se define, utilizando la palabra reservada o no. Sin embargo, las variables definidas dentro de una función pueden ser globales o locales. Si en el interior de una función, las variables se declaran, mediante la palabra reservada se consideran locales. Y las variables que no se han declarado mediante se transforman automáticamente en variables globales. Por lo tanto, se puede rehacer el código del ejemplo número 1, para que muestre el mensaje correctamente. Para ello, simplemente se debe definir la variable, sin la palabra reservada, dentro de la función. Para que la variable, que en este caso lleva por nombre mensaje, se transforme en una variable global. Ejemplo, número 4. Función, crea mensaje, apertura y cierre de paréntesis. Mensaje, igual, y entre comillas, mensaje de prueba. Crea mensaje, apertura y cierre de paréntesis. Alert, y entre paréntesis, mensaje. Con lo que nos podemos dar cuenta, que evidentemente, en este ejemplo, podemos usar, la variable definida dentro de función, también por fuera de función.
Por otro lado, ¿qué sucede si función define una variable local con el mismo nombre de una variable global que ya existe? En este caso, las variables locales prevalecen sobre las globales. Pero solo dentro de la función. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Ejemplo, número 5. Var, mensaje, igual, y entre comillas, gana la de fuera. Alert, y entre paréntesis, mensaje. Función, muestra mensaje, apertura y cierre de paréntesis. Var, mensaje, igual, y entre comillas, gana la de dentro. Alert, y entre paréntesis, mensaje. Muestra mensaje, apertura y cierre de paréntesis. Alert, y entre paréntesis, mensaje. Este código muestra por pantalla los siguientes mensajes. Gana, la de fuera. Gana, la de dentro. Gana, la de fuera. Dentro de función, la variable local llamada mensaje tiene más prioridad que la variable global del mismo nombre. Pero solamente dentro de función, ya que por fuera de función, podemos apreciar que el método alert nos muestra, en su última ventana emergente, la variable de nombre mensaje que definimos por fuera de función. Ahora pasemos a ver otro ejemplo, en el que declaramos una variable global dentro de función que posea el mismo nombre de una variable global externa. Ejemplo, número 6. Var, mensaje, igual, y entre comillas, gana la de fuera. Función, muestra mensaje, apertura y cierre de paréntesis. Mensaje, igual, y entre comillas, gana la de dentro. Alert, y entre paréntesis, mensaje. Alert, y entre paréntesis, mensaje. Muestra mensaje, apertura y cierre de paréntesis. Alert, y entre paréntesis, mensaje. En este caso, los mensajes mostrados son: gana, la de dentro. Gana, la de fuera. Gana, la de dentro. Con lo que nos podemos dar cuenta, que la variable mensaje, que ha sido declarada como una variable global, dentro de función, solo puede ser llamada por fuera de función, cuando se invoque a función. Así que, explicándolo de otro modo, la variable global definida dentro de función, simplemente modifica el valor de la variable global, que se define dentro de función. Para finalizar, la recomendación que se suele hacer sobre qué tipo de variable se recomienda usar dentro de una función es la siguiente. Se recomienda definir como variables locales, dentro de una función, solo a las variables que cumplan el propósito de ser utilizadas solamente por una única función. Y en cuanto a las variables globales, se las utiliza dentro de una función para compartir variables entre varias funciones de una forma sencilla.